Hoy tengo el gusto de poder conversar en este espacio en MBS Noticias con el general del Ejército Mexicano, exfuncionario de Pemex también, ex jefe, fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto, es el general Eduardo Trawitz, a quien le aprecio mucho la deferencia con su servidor y en este espacio, para poder conversar justamente sobre el tema del huachicol. En su momento, usted lo recordará muy bien, en 2014, Trawitz fue nombrado subdirector de la recién creada Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que era pues justamente una dependencia, un área creada para el combate del robo de combustible, es decir, del huachicol. Gracias por tomar la comunicación general. Muy buenos días. Gracias, Luis, a ti también por la oportunidad de estar en este espacio y con tu auditorio. Y también tengo, pues, el gusto y el agrado de poder saludarte. Oiga, usted ha estado dando una serie de declaraciones en los últimos días, ha estado concediendo algunas entrevistas en medios de comunicación y ha señalado que el problema del huachicol, el más fuerte incluso problema del huachicol, particularmente este nuevo huachicol fiscal, pues se da justamente durante el gobierno de López Obrador. Ha señalado usted pues que había al final de cuentas un abuso, una especie de ambición desmedida por parte de algunos de los funcionarios que estaban a cargo de todo esto. Cuéntenos un poco de dónde saca usted toda esta información, por qué la puede compartir. Usted sabe del tema, pues fue este subdirector ahí en Pemex, estuvo ahí a cargo de esta área estratégica, pero después pues fue más bien sacado y acusado de varias cosas, por eso está usted enfrentando hoy día algunos procesos. ¿De dónde viene esta acusación, este señalamiento general? Como tú bien lo dices, Luis, y es público, el 8 de enero del 2019, desafortunadamente, y ahora lo digo públicamente, cobardemente, el expresidente López Obrador me acusó en una de sus mañaneras de estar involucrado en el robo de hidrocarburos y ser parte de un grupo criminal. Y digo esto, pues, muy consternado porque yo creí hasta antes de que saliera toda la evidencia del, del robo de hidrocarburos a nivel masivo, el que le llaman el huachicol fiscal, creí que pues lo habían engañado y que me usaron como chivo expiatorio para justificar el desabasto de gasolina. En el 2019, si tú recuerdas, hubo una crisis contra toda lógica de desabasto de gasolina en la mayor parte del país. Pues ahora confirmo que pues él estaba involucrado en el robo masivo de hidrocarburos. No hay de otra, Luis. Lo que se está viendo ahorita, lo he dicho, es apenas la punta del iceberg. Se está viendo la parte del consumo, por así decirlo. Se está viendo la parte de la importación ilegal de gasolina y diésel. Hablo de refinados desde Estados Unidos y se está diciendo que el daño al erario público es multimillonario. Entonces la pregunta que yo he dejado en el aire, Luis, es ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿de dónde viene el aceite o el petróleo con el cual se está importando de manera ilegal este diésel y esta gasolina? ¿De dónde viene? Porque tú sabes que para poder producir un Uh -huh, barril de diésel o de gasolina se requieren por lo menos 3 barriles de petróleo cuando el aceite es ligero. uh -huh. Pero entre más pesado es el petróleo, se requieren más barriles para poder producir un solo barril de gasolina. Entonces, sí, en mi análisis matemático muy simple, si están hablando de 500 barcos que trajeron Uh-huh. eh, diésel y gasolina ilegal, pues hay que multiplicarlo por 4 o 5 barcos más que llevaron de México Uh-huh. el aceite que fue refinado en Estados Unidos, porque me imagino que lo llevaron para allá porque es aceite pesado. Tú sabes que en México se produce tanto aceite ligero como aceite Claro. pesado. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde viene ese petróleo, ese aceite? ¿Quién se lo llevó? ¿En qué embarcaciones? ¿A través de qué transportes? Y es ahí cuando digo que Petróleos Mexicanos tiene que estar involucrado también en ese proceso delictivo en muy alta medida. Uh -huh. Pemex Internacional también haciendo los documentos y contratos de la importación y Claro. exportación a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces hay muchísima gente involucrada detrás de todo esto, en donde lamentablemente pues se ha culpado a algunos miembros de la Armada de México por estar en la actividad aduanal
y ya ves las consecuencias que hay en este instante, ¿no? A ver, déjeme tratar de comprender un poco la película general. Eh, Se hablaba del huachicol de esta manera. En el ducto llegaba el crimen organizado, picaba el ducto, se robaba la gasolina y la vendía en el mercado negro, inclusive en algunas ocasiones a orilla de las carreteras. Se lo vendían a lo mejor a algunas empresas corruptas, cosas por el estilo, pero ese era el huachicol y estaba picado el ducto, los ductos de Pemex por toda la República Mexicana. Pero no conocíamos este asunto del huachicol fiscal, sino pues hasta recientes fechas. Cuando usted estuvo al frente de esta área para combatir el huachicol, para combatir a estos delincuentes, a este crimen organizado, a esta maña que se robaba ese huachicol o el combustible de esa manera, se sospechaba, se tenía un mejor registro, estaba más fiscalizado lo que pasaba dentro de Petróleos Mexicanos, lo que pasaba dentro de las instituciones del gobierno federal, porque hoy lo que usted está poniendo sobre la mesa y lo que estamos viendo todos, pues es que el huachicol ya no es de la maña, ya no es de un grupo de crimen organizado o ya no es de una comunidad, ¿no? Ahora el huachicol, el robo de combustible, viene desde las más altas esferas del gobierno federal. Cuéntenos un poco, ¿cómo era cuando usted estaba al frente y cómo percibe y lee esta nueva manera de robarse el combustible del Estado mexicano? Sí, efectivamente, Luis, cuando yo estuve desempeñándome como subdirector de salvaguardia estratégica en Petróleos Mexicanos, mi función principal era coordinar los esfuerzos de la empresa junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina para mantener una vigilancia, un celaje permanente en el Sistema Nacional de Ductos, para evitar precisamente el robo en este sistema. Atinadamente, pues lo que detectamos en aquella ocasión era que las personas de manera ilegal, o algunas personas de manera ilegal, sustraían el hidrocarburo de los ductos a través de válvulas ilegales que eran colocadas, a las que al momento de la extracción conectaban mangueras de alta presión para poder llenar tambos de 200 litros, inclusive algunas pipas pudimos detectar. En algunos eventos que son públicos y fueron nota en su momento, había ruptura de ductos en los cuales se convocaba a grupos de la población para que con cubetas pudieran ir a recoger el hidrocarburo que se había derramado, pues en alguna eh, parte de esa área, y los miembros de los grupos delictivos les pagaban entre $2, $3 por cada cubeta a estos pobladores, y mira como en la imagen, pues los niños, los jóvenes se acercaban para que con esas cubetas pudieran llenar estos tambos. Sí, Eso era claro. como lo más común. De hecho, Y de lo que se hecho, hizo en aquel momento, perdón que lo sí, interrumpa, general, pero solo para darle contexto al auditorio, pues recordemos aquella explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, ¿no? En los albores, en el inicio del gobierno de López Obrador, cuando vienen también, pues las acusaciones, empiezan las acusaciones contra usted, explota este ducto en Hidalgo y bueno, pues termina ahí por matar a varias decenas de personas. Inicialmente creo que fueron 73 los muertos allá en Tlahuelilpan, Hidalgo. fueron 123, Luis, y 123 al final. Ujú. si tú recuerdas, esto se dio de manera desafortunada y creo que es algo que tiene que investigarse en algún momento, porque Ujú. esto considero que es un crimen de Estado, ya que el propio expresidente López Obrador dijo que el sistema de ductos estaba cerrado para combatir el huachicol Ujú. y que toda la distribución iba a ser en pipas, algo totalmente ilógico, pero él lo dijo. Entonces, si el sistema de ductos estaba cerrado, ¿qué Ujú. hacía esa válvula abierta? ¿Qué hacía ese sistema operando al 100% y con altas presiones? Sí, Pues claro. precisamente se negó a cerrar Petróleos Mexicanos ese ducto porque es el que estaba reabasteciendo desde Tuxpan, Veracruz, ese hidrocarburo que llegó de manera súbita desde Estados Unidos porque la crisis Ujú. del desabasto de gasolina se debió a que el gobierno de López Obrador no compró la gasolina Ujú. con oportunidad de Estados Unidos. Como sabes, México importa 7 de cada 10 litros de gasolina de Estados Unidos. Sí, así es. Entonces, es un crimen de Estado porque Petróleos Mexicanos tiene protocolos claros
y eso jamás sucedió en administraciones pasadas, de que por un tema de una toma ilegal la gente muriera por la explosión. El protocolo en Pemex dice, a través de las normas internas en Pemex Logística, que ante Ujú. un evento de este tipo se tiene que cerrar la válvula para evitar la muerte de las personas, la pérdida del producto y el daño O ecológico sea, ambiental. Y no lo hicieron. dejaron abierto el ducto, se podía simplemente cerrar para que ya dejara de estar fluyendo y saliera ese borbotón, ese surtidor, y la gente siguiera estando ahí. Podían haberlo cerrado, no lo hicieron, hubo una negligencia, acusa usted, general. Totalmente, Luis, es Ya. una negligencia criminal. El protocolo, porque no es la primera vez que sucedía, cuando yo estuve en Petróleos Mexicanos sucedió muchísimas veces. Ujú. La instrucción y automáticamente hay válvulas que cierran ante estos Claro. eventos Ajá. para evitar precisamente esta tragedia y ve lo que sucedió. Bueno, aquí el tema es de que nos mintieron ahí también. Sí. Las válvulas, los ductos no estaban cerrados, estaban operando al 100%, y entonces es ahí cuando confirmas de que todo eso fue una mentira, ¿no? General, ¿se acabó entonces de alguna manera ese robo tradicional de huachicol picando los ductos, haciéndolo pues de esa manera tan clandestina, tan artesanal, por decirlo de alguna forma? Y entonces vino este huachicol o este robo que viene desde el gobierno. Usted decía al inicio de esta conversación que pensaba que López Obrador simplemente no lo sabía, que lo habían engañado. Pero hoy, lo dice aquí en este espacio, está convencido de que el expresidente de México sabía que había un robo de combustible. ¿Por qué lo dice? Mira, lo digo porque, como lo he dicho en otros espacios informativos, para que la magnitud de lo que se están robando eh, se materialice, tienen que estar involucrados contratos con empresas transportistas a través de barcos, de trenes. Tiene que haber una autorización en pozos de tierra o en pozos de mar para poder transportar el aceite que ha sido enviado a Estados Unidos y que va a ser refinado y que posteriormente pues va a ser importado ilegalmente a través de factureras o de facturas falsas, ¿no? ¿Lo sabía el presidente por la cantidad entonces de robos de los cuales se están hablando? Y hemos conocido pues algunos, pero al parecer hay mucho que está detrás. ¿Qué nos puede compartir? ¿Hay algo que sepa al respecto del tema desde su exilio, desde la salida, desde las acusaciones? Pues no deja usted de ser un personaje sumamente importante y con muchas conexiones a final de cuentas con Pemex y con lo que pasa con la industria petrolera en el país. ¿De qué tamaño pudo haber sido el robo del huachicol fiscal, general? Sí, mira, pues cuando empezó a surgir toda esta noticia del huachicol fiscal, personas que aún siguen ahí laborando en petróleos mexicanos y algunos que trabajaron después de que yo estuve, me confirman que el robo de estos niveles está desde hace 6 años, Luis. O sea, desde hace 6 años se viene Ujú. realizando. Entonces, si la contabilidad ante la opinión pública se da porque encontraron un buque en Tuxpan hace unos meses y se calcula que pues hay tantos botes o que las carpetas de investigación ya están hablando de tantos buques en un periodo de un año, pues la realidad es que esto lleva más de 6 años, 5 años o más. El Y te presidente. repito, esto no se puede dar Ujú. sin la anuencia de que servidores públicos al más alto nivel, ya sea en Petróleos Mexicanos, en la Claro. Comisión Reguladora de Energía, que ya no existe, ¿eh? Por eso también la Sí, claro. desaparecieron, porque pues Ujú. era el mecanismo a través del cual se auditaban todos estos procedimientos. Eh, en fin, las aduanas, ni se Ya. diga, en Estados Unidos, tú sabes, el gobierno norteamericano ya detuvo a empresarios Ujú. norteamericanos que Sí. se permitieron participar en este proceso delictivo. Dígame Entonces, la algo, información completa, yo creo, la tiene Estados Unidos sin duda. eh, dígame algo, general, en el marco de lo que hoy estamos viendo, un cambio de gobierno, una detonación del escándalo, usted sigue, pues, en proceso, sigue acusados. Habrá quien pueda poner en la mesa y quien diga, esto lo está diciendo el general Trawitz en estos momentos para defenderse, para tratar de que esto beneficie de alguna u otra manera a su proceso, para tratar de lavarse las manos frente a las acusaciones que tiene bajo el gobierno de López Obrador. ¿Qué responder a estos críticos en la narrativa política general?
Pues te podría decir, Luis, sinceramente que a mí no me preocupa lo que estos críticos digan al respecto. Yo estoy en un proceso de, de recibir la justicia en este país porque lamentablemente en el mío no hay justicia. Como ustedes saben y es público, a algunos de mis hermanos de armas los acaban de sentenciar hasta 30 años en prisión Ujú, por un delito que no cometimos. López Obrador nos acusó junto con su gobierno y sus serviles empleados federales, nos inventaron delitos falsos con testigos que en realidad son criminales. Nos acusaron de ser parte de un grupo criminal y de robar gasolina. Afortunadamente, esos dos delitos, Luis, aquí en Estados Unidos no fueron comprobados y aquí el proceso de extradición que enfrento es por otro delito, no es por esos delitos. ujú, Eso lo he dicho siempre. A mí si me regresan a México es por un delito que se llama pérdida de confianza. ujú. ¿Por qué? Porque a final de cuentas una juez federal creyó que el protocolo que yo apliqué para evitar el robo de hidrocarburos en México no estaba aprobado por Pemex, cosa que es totalmente falsa. Tanto sabían los directivos que fue un éxito, Ujú, pidió que se robaran el hidrocarburos de petróleos mexicanos. Lo suspendimos ese protocolo porque amenazaron de muerte a los agentes que estaban aplicando ese sistema de inhabilitación efectiva de tomas ilegales. Y las amenazas llegaron hasta mí y a otros colaboradores. ujú. Suspendimos el procedimiento y continuamos con el apoyo del ejército mexicano en el cierre tradicional de válvulas junto con Pemex Sí. Logística, que no tenía la capacidad en aquel momento de cerrar tantas válvulas, ¿no? Pues afortunadamente aquí en Estados Unidos, mis pruebas en este juicio de Ujú. extradición las voy a poder presentar junto con testigos, fotografías, videos que confirman que lo que se hacía estaba perfectamente autorizado y fue 100% efectivo. ¿Podría ver una investigación en contra del expresidente López Obrador, de sus hijos, general Trawitz? No lo sé, Luis, ojalá que sí, porque, pues mira, si ya detuvieron, o ahí está en investigación ya varios servidores públicos, tienen que conectar, tienen que hacer el trabajo eh, para que Ujú, lleguen hasta las últimas consecuencias. Aquí la pregunta es que si el actual gobierno está dispuesto a hacerlo, ¿no? En mi caso, obviamente, como hubo consigna, pues hubo ministerios públicos de consigna, jueces de claro. consigna, y pues, lamentablemente no te podría yo decir que en México tuviera éxito, pero si los Estados Unidos Ujú, ejercen presión, incluso si citan o solicitan extradición de algunos de ellos, porque lo más grave de todo esto, Luis, es que el robo del hidrocarburo en la administración pasada mezcló el dinero de Pemex, el dinero de empresarios y el dinero del crimen organizado en mismas cuentas, ujú. en mismos bancos. Entonces ya hay una mezcla ilícita de todos estos dineros y de estos recursos y es sabido por los Estados Unidos. Tú sabes que pues han cancelado algunos bancos o han Ujú. sido sancionados. Sí, claro. Hoy, ¿cómo ve al actual gobierno en esta materia? Ayer hacía un mea culpa, un reconocimiento, decía que hubiera sido imposible poderlo callar por el honor de la institución de la Secretaría de Marina. El almirante, secretario de la Marina, Raimundo Morales, hoy esto pues ha detonado, es un escándalo, hay reconocimiento del mismo escándalo y del tamaño de problema, dice la presidenta de la República, las investigaciones continúan, sin embargo, es un gobierno que viene de la misma línea de la cual llegó López Obrador. ¿Qué ve en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, general? Pues lo que todos vemos, Luis, que hay acciones que se están tomando en contra de esta actividad Ujú, criminal. En este caso, muchos eh, señalan que es por las presiones de los Estados Unidos. Yo coincido que también es así. ya. Si no se hubiera descubierto esta descarga ilegal en el puerto de Ujú, Tamaulipas, en Tampico, si no recuerdo, fue Madero, o si no hubiera existido esta presión, pues todo hubiera sido igual. Te digo, esto lleva 6 años. Este crimen masivo lleva 6 años, este delito que está cometiendo a gran escala. Pero yo tengo fe en que este sea un parteaguas
Ujú. y sea un punto de inflexión para que haya un desprendimiento de las responsabilidades o acuerdos con el gobierno anterior, que a todas luces, por lo que vemos ahora, Ya. estuvo involucrado en una actividad criminal a gran escala. General Eduardo León Trawitz, le aprecio estos minutos aquí en MBS Noticias. Gracias, gracias por tomar la comunicación y estamos en comunicación si nos da oportunidad. Claro que sí, Luis, es un placer. Gracias, Saludos gracias, es el general Eduardo León Trawitz.